Durante 7 años vivió ciego por el dolor, atrapado en una rutina fría y sin afecto. Todo cambia cuando una niña irrumpe en su soledad con una pregunta sencilla. ¿Estás solo? Esa frase desencadena una transformación profunda y él debe decidir si tiene el valor de abrir espacio al amor. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegaba siempre de la misma forma a la mansión de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. 6:15 de la mañana. El despertador sonaba, puntual como un metrónomo, y Enrique Valencia extendía la mano derecha exactamente 23 centímetros hasta encontrar el botón que silenciaba el aparato. No necesitaba ver para saber dónde estaba cada objeto. 7 años de práctica habían transformado su rutina en una coreografía milimétricamente calculada. Se levantaba de la cama king size siempre por el lado izquierdo, donde el tapete persa amortiguaba sus pies descalzos. 12 pasos hasta el baño. La mano izquierda se deslizaba por la pared hasta encontrar el marco de la puerta. 6 pasos más. El cepillo de dientes estaba siempre en el mismo lugar, en el tercer compartimento del gabinete empotrado. La pasta dental tenía una marca táctil que él mismo había hecho con esmalte de uñas para diferenciarla de los otros tubos. Enrique tenía 42 años, pero parecía cargar el peso de una vida entera en sus hombros encorvados. Alto, elegante incluso, en pijama de seda, su cabello negro comenzaba a ganar hebras plateadas en las sienes. El rostro tenía rasgos marcados, una belleza austera que el luto prolongado había vuelto aún más severa. Sus ojos cafés, aunque ya no veían nada desde el accidente, todavía mantenían una intensidad perturbadora cuando se volvían en dirección a alguien. El accidente. No le gustaba pensar en eso, pero era imposible evitarlo. ¿Cómo olvidar el sonido del metal retorciéndose, del vidrio haciéndose añicos, el grito de Beatriz antes del silencio definitivo? ¿Cómo olvidar que él iba manejando cuando el tráiler invadió el carril? ¿Cómo olvidar que despertó en el hospital 3 días después y además de la vista, había perdido a su esposa y al hijo que ella llevaba en su vientre de 7 meses? Pero Enrique había aprendido a no pensar. Pensar era peligroso. Sentir era insoportable. Así que había creado una rutina tan rígida que no dejaba espacio para reflexiones. Cada minuto del día tenía un propósito definido. Cada acción era ejecutada con precisión matemática. Era su forma de sobrevivir. Después del baño, siempre de 15 minutos, se vestía. Trajes italianos impecables que doña Regina, el ama de llaves que trabajaba en la casa desde hacía 20 años, dejaba separados todas las noches. Ella sabía exactamente qué corbata combinaba con qué camisa, qué cinturón iba con qué zapatos. Enrique no necesitaba preocuparse por eso, solo necesitaba repetir los movimientos. Bajaba las escaleras a las 7:30, siempre sujetando el barandal de caoba, contando cada escalón. Eran 23 hasta la planta baja. El comedor estaba a la izquierda, justo después del vestíbulo. Una mesa de 16 lugares que nunca recibía visitas. Enrique se sentaba siempre en la misma silla, la de la cabecera más cercana a la cocina. Doña Regina servía el desayuno a las 7:45. Bolillo tostado, queso panela, café negro sin azúcar, jugo de naranja natural. Siempre en ese orden, siempre en las mismas posiciones en el plato. Aquella mañana de marzo, un martes que comenzó como todos los otros, Enrique masticaba su pan con queso cuando escuchó voces inusuales provenientes del área de servicio. Doña Regina hablaba con alguien en voz baja, casi susurrando. Había otra voz también, más joven, femenina. Enrique frunció el ceño. No le gustaban los cambios en la rutina, no le gustaban las sorpresas. La puerta que conectaba la cocina con el comedor se abrió y doña Regina entró, sus pasos conocidos resonando en el mármol. «Disculpe que lo moleste, don Enrique», dijo, su voz amable cargada con una pizca de nerviosismo. «Pero necesito explicarle una situación. Vanessa,
La señora que viene los martes y jueves a hacer la limpieza profunda tiene un problema hoy. Enrique permaneció en silencio, esperando. No le gustaban las conversaciones, prefería que la gente fuera directa al grano. Su esposo tuvo que viajar por trabajo de última hora, continuó doña Regina, y la vecina que le cuida a su niña se enfermó. Vanessa no tiene con quién dejar, a la pequeña. Le dije que no había problema si la traía hoy, que la niña se quedaría aquí en el área de servicio, quietecita, sin molestar. ¿Usted lo permite? Enrique sintió que se le tensaba la mandíbula. Una niña. En su casa. Rompiendo su rutina, invadiendo su espacio silencioso. Quiso decir que no. Quiso echar a esa mujer y a su hija, pero algo en la voz suplicante de doña Regina lo hizo dudar. El ama de llaves nunca pedía nada. En 7 años nunca había hecho una sola petición personal. No va a estorbar, dijo finalmente su voz, saliendo más áspera de lo que pretendía. Pero que se mantenga lejos del comedor. No quiero ruido durante mis comidas. Sí, don Enrique, muchísimas gracias. Vanessa se lo va a agradecer mucho. Doña Regina salió deprisa y Enrique volvió a su desayuno, intentando ignorar la irritación que burbujeaba en su pecho. Los niños eran caóticos, impredecibles, ruidosos, todo lo que él había pasado 7 años tratando de evitar. Terminó su desayuno a las 8:15, como siempre. Se fue al despacho, donde pasaría las siguientes horas escuchando audiolibros y respondiendo correos electrónicos por comando de voz. La empresa, de inversiones que había fundado antes del accidente, ahora era gestionada por socios competentes, pero Enrique todavía participaba en las decisiones estratégicas, todavía firmaba contratos importantes. El trabajo era otra forma de no pensar, de no sentir. El día transcurrió con normalidad absoluta hasta las 12:30. Enrique salió del despacho y siguió su camino habitual hacia el comedor. Doña Regina ya habría dejado su almuerzo en la posición correcta. La proteína a la derecha, las verduras a la izquierda, el arroz arriba, los frijoles abajo. Todo siempre igual. Predecible. Seguro. Contó los pasos, giró a la izquierda en 1900. El pasillo. Entró al comedor y se dirigió a su silla. Pero cuando extendió la mano para jalarla, sus dedos encontraron el respaldo ya alejado de la mesa. Alguien había movido su silla. El corazón se le aceleró. Una ola de pánico irracional le subió por el pecho. Todo tenía que estar en su lugar. Todo. Entonces lo escuchó. Un sonido leve, casi imperceptible. Una respiración. Había alguien sentado a su lado. «Hola», dijo una vocecita aguda, clara como una campana. «¿Estás solito? Yo me siento contigo». Enrique se quedó paralizado, completamente inmóvil. No sabía qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Los niños no formaban parte de su ecuación, no estaban en el guión cuidadosamente ensayado de su vida. «Me llamo Alicia», continuó la voz, despreocupada. «Tengo 2 años. ¿Y tú?» 2 años. La niña tenía 2 años. Si su hijo hubiera sobrevivido, ahora tendría 7. Habría sido niño o niña. Él nunca quiso saber. Beatriz quería que fuera una sorpresa, y ahora sería para siempre una sorpresa no revelada. «Don Enrique», la voz alarmada de doña Regina surgió desde la puerta de la cocina. «Alicia, Dios mío, niña, ¿qué estás haciendo ahí?» Pasos apresurados. El ama de llaves debía estar corriendo. «¿Cuántas veces te dijo tu mamá que te quedaras en la cocina? Ven, sal de ahí ahora mismo». «Pero está solito», protestó Alicia, y Enrique pudo escuchar el puchero en su voz. «La mesa es grandota y nomás está él. No puede estar solito a la hora de comer, mi mami siempre dice eso». «Alicia, por favor». Otra voz femenina, joven y mortificada, se acercó. Debía ser Vanessa, la madre. «Lo siento mucho, don Enrique. Es muy rápida. Se me escapó cuando fui a buscar un trapo. No volverá a pasar, se lo prometo». Enrique debería estar furioso. Debería exigir que sacaran a la niña inmediatamente. Debería reafirmar sus reglas, su territorio, sus fronteras. Pero algo en la voz de esa niña, en la pureza absoluta de esa observación, «Estás solito»,
Había atravesado todas las defensas que había construido a lo largo de 7 años. Estaba solo, terriblemente, completamente solo. Deje que se quede. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. Silencio atónito. Doña Regina y Vanessa debían estar mirándose impactadas. «¿Don Enrique?», susurró doña Regina insegura. «Deje que la niña se quede», repitió, su voz sonando extraña para sus propios oídos. «Hoy. ¿Está seguro, señor? Ella puede... Estoy seguro». Más silencio. Luego Vanessa habló, con la voz temblorosa de gratitud. «Muchísimas gracias, don Enrique. Alicia, ¿oíste? Te puedes quedar, pero tienes que portarte bien. ¿Entendiste? Nada de desorden». «Voy a ser buenita», prometió Alicia solemnemente. Las dos mujeres se retiraron, dejando a Enrique solo con esa niña que había invadido su espacio, roto su rutina y, sin saberlo, agrietado el primer ladrillo del muro que él había construido alrededor de su propio corazón. Enrique se sentó lentamente en su silla. Alicia estaba sentada a su derecha, en la silla donde Beatriz solía sentarse cuando todavía estaban casados y cenaban juntos, antes del embarazo, antes del accidente, antes del fin de todo. «Tú no ves, ¿verdad?», preguntó Alicia con la franqueza brutal que solo los niños pequeños poseen. «No», respondió Enrique, su voz sonando ronca. No estaba acostumbrado a conversar. «¿Por qué?» «Tuve un accidente». «¿Te dolió?» «Dolió. Mi mami me pone un curita cuando me lastimo. Me da un besito y ya pasa». «¿No te pusieron curita?» Por primera vez en años, Enrique sintió algo que podría ser una sonrisa intentando formarse en las comisuras de su boca. No logró completar el movimiento, pero la intención estaba ahí, frágil como un brote en el concreto. «No es el tipo de herida que un curita resuelve», explicó. «Ah», Alicia pareció ponderar eso con seriedad. «Entonces necesitas un besito. Los besitos curan todo». Enrique no supo qué responder. Afortunadamente, doña Regina regresó en ese momento con una charola. Escuchó el sonido de platitos siendo colocados en la mesa, el olor a comida casera. «Le traje su tóper a la pequeña también», dijo doña Regina en voz baja. «Arroz, frijoles y un poquito de pollo deshebrado». «Quiero un tenedorcito», anunció Alicia. «Tenedor, mi amor. Tenedor. Tenedorcito». Doña Regina rió en voz baja, un sonido que Enrique no había escuchado en mucho tiempo proveniente de esa mujer siempre seria y profesional. Luego se retiró de nuevo. Enrique comenzó a comer en silencio, siguiendo su rutina automática. Pero a su lado Alicia parloteaba sin parar. «¿Sabes qué vi hoy? Un gatito. Era negrito con una patita blanca. Mi mami no me deja tener gatitos. Dice que vivimos en un lugar chiquito. ¿Tú tienes gatito?» «No». «¿Por qué? Tu casa es gigante. Ya vi. Más grande que mi casa. Más grande que todo. Aquí caben como 100 gatitos». «No me gustan los animales». «¿Qué te gusta a ti?». La pregunta cayó como una piedra en un lago en calma. Enrique se dio cuenta, con un sobresalto, de que no sabía la respuesta. ¿Qué le gustaba? Hacía tanto tiempo que no se permitía que le gustara nada. Sentir placer por algo parecía una traición a la memoria de Beatriz, al dolor que cargaba como una penitencia. «No sé», admitió, y la honestidad de esa confesión dolió más de lo que esperaba. «A mí me gusta dibujar», ofreció Alicia generosamente, «y comer helado, y ver los pajaritos, y abrazar a mi mami, y que me cuenten un cuento antes de dormir. ¿Quieres que te cuente un cuento?» «No». «Bueno, eres muy callado, ¿verdad?» «Sí. Yo también me quedo callada a veces, cuando tengo sueño. ¿Tienes sueño?» «No. Yo tampoco». El almuerzo continuó así, con Alicia llenando el silencio con su parloteo infantil y Enrique respondiendo con monosílabos. Pero algo estaba sucediendo, algo que no podía nombrar. La presencia de esa niña, su voz cristalina, sus preguntas sin filtro, estaban perforando el capullo de indiferencia que él había construido. Era incómodo.
Era perturbador. Estaba vivo. Cuando terminaron de comer, Alicia bajó de la silla con un estruendo que hizo que Enrique se sobresaltara. «Voy a buscar a mi mami», anunció. «Adiós, señor Callado». Y salió corriendo, sus pasitos resonando por el pasillo. Enrique se quedó solo en el comedor, sintiendo algo extraño en el pecho. Parecía una opresión, pero diferente de la angustia que lo acompañaba a diario. Era algo más cálido, más vivo. Le tomó unos segundos identificar qué era. Añoranza, no por la pequeña Alicia, a quien apenas conocía, sino añoranza de lo que pudo haber sido, del hijo que no llegó a sostener en sus brazos, de las comidas ruidosas que nunca sucedieron, de la vida que fue interrumpida brutalmente una noche de lluvia 7 años atrás. Enrique subió al despacho e intentó volver al trabajo, pero su mente estaba dispersa. Seguía escuchando esa vocecita. «¿Estás solito?» Sí, lo estaba. Estaba solo de una forma que iba mucho más allá de la ausencia de otras personas. Estaba solo dentro de sí mismo, exiliado de cualquier conexión humana verdadera. A las 5 de la tarde, hora en que Vanessa terminaría su trabajo y se llevaría a su hija, Enrique bajó de nuevo. No sabía muy bien por qué. Quizás una despedida silenciosa a esa pequeña invasora que había desordenado su día tan cuidadosamente organizado. Estaba en el vestíbulo cuando escuchó a Alicia decir, animada, «¿Mañana regreso?» «No, mi amor», respondió la voz de Vanessa con ternura. «Solo viniste hoy porque fue una emergencia. Mañana te quedas con doña Marta como siempre. Pero yo quiero venir aquí, quiero comer con el señor Callado otra vez. Alicia, no podemos molestar a don Enrique. Es una persona muy ocupada». Estaba solito, estar solito es triste. Enrique sintió esas palabras atravesarle el pecho como una cuchilla afilada. Sí, estar solo era triste, pero también era seguro, era predecible, era controlable. «Hasta luego, don Enrique», llamó Vanessa ya cerca de la puerta. «Muchas gracias por su comprensión hoy. No se volverá a repetir, se lo prometo». Él asintió brevemente, sin palabras. La puerta se cerró. La casa volvió al silencio absoluto, pero era un silencio diferente, pesado, consciente de sí mismo. El tipo de silencio que solo se nota después de que un ruido cesa. Esa noche, Enrique cenó solo, como siempre, pero por primera vez en 7 años, la silla vacía a su lado pareció más vacía que nunca. Por primera vez, sintió la falta de una compañía que no fuera el fantasma de Beatriz, acechando sus pensamientos. Subió a su cuarto a las 10 de la noche, se bañó, se puso la pijama, se acostó en la misma posición de siempre. Pero el sueño no llegaba. Su mente seguía volviendo a esa tarde, a esa voz de niña preguntando por qué estaba solo, ofreciéndole contarle un cuento, declarando que los besitos curaban todo. Los besitos curaban todo. ¡Qué inocencia tan hermosa e imposible! Enrique no creía en la cura, creía en la supervivencia, creía en rutinas que evitaban el caos, creía en muros lo suficientemente altos para mantener el dolor afuera, incluso si eso significaba mantener todo lo demás afuera también. Pero ahora, esa noche de martes en marzo, acostado en su cama, king size, en un cuarto silencioso de una mansión vacía, Enrique Valencia se encontró pensando algo peligroso, algo que no se había permitido pensar en 7 años. ¿Y si hubiera otra forma de vivir? ¿Y si el control absoluto no fuera supervivencia, sino solo una muerte en cámara lenta? ¿Y si esa niña de 2 años, con su voz de campana y sus preguntas sin filtro, hubiera visto algo en él que él mismo había olvidado que existía? Se dio la vuelta en la cama, tratando de alejar esos pensamientos peligrosos, pero persistían, pequeños como semillas, plantados en una tierra que él creía permanentemente estéril. El jueves siguiente, cuando Vanessa volviera a trabajar, Alicia estaría con ella. Doña Regina le había explicado que la vecina que cuidaba a la niña seguía enferma y no había otra opción a corto plazo. Enrique podría haberlo prohibido, podría haber dicho que no, podría haber reforzado sus fronteras.
pero no dijo nada. Y en el fondo, en algún lugar muy escondido dentro de él, una parte minúscula y asustada esperaba ese jueves con algo que, si fuera honesto consigo mismo, casi podría llamarse expectativa. Casi. La casa se sumergió en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente ahora. Ya no era paz, era solo ausencia. Y la ausencia, Enrique estaba empezando a darse cuenta, era algo completamente diferente a la soledad elegida. Aún no lo sabía, pero ese martes marcaba el inicio de una transformación que ya no podría contener. Como un ladrillo suelto en una presa, la presencia de Alicia había comenzado a agrietar la estructura que Enrique había construido para protegerse de la vida. Y cuando una presa comienza a ceder, no hay control que la detenga. La vida, con todo su desorden e imprevisibilidad, estaba a punto de invadir esa mansión silenciosa en las lomas. Y Enrique Valencia, el hombre que había pasado 7 años huyendo de cualquier sentimiento, tendría que decidir si todavía tenía el valor de sentir de nuevo. Pero por ahora, esa noche de marzo, solo yacía en la oscuridad, escuchando el silencio, y se preguntaba por qué una niña de 2 años había logrado hacer en una tarde lo que nadie había conseguido en 7 años. Hacerlo cuestionar si sobrevivir era realmente lo mismo que vivir. La respuesta llegaría, pero no esa noche. Esa noche, Enrique simplemente cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin necesidad de contar borregos o recitar números primos o hacer cualquiera de los trucos mentales que usaba para alejar los pensamientos antes de dormir. Esa noche simplemente durmió y soñó. Y en el sueño había una mesa grande, una silla vacía a su lado y una voz de niña preguntando, ¿estás solito? Y por primera vez, en lugar de responder que sí con resignación, se encontró deseando poder responder que no. Todavía no podía, pero quizás, solo quizás, no tenía que ser para siempre. El jueves llegó envuelto en una neblina fina que cubría la Ciudad de México como un velo de seda. Enrique se despertó a la hora de siempre, siguió su rutina de siempre, bajó al desayuno de siempre. Pero había algo diferente en el aire, una tensión sutil que no podía nombrar. Era como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando. Doña Regina sirvió el desayuno a las 7:45, puntual como un reloj suizo. Pero Enrique notó que ella tardó unos segundos más de lo normal antes de retirarse a la cocina, como si estuviera esperando que él dijera algo. No dijo nada, no sabía qué decir. A las 9, escuchó la puerta de servicio abrirse, la voz de Vanessa saludando a doña Regina, y luego ese sonido inconfundible, pasitos rápidos, ligeros como mariposas, corriendo por el pasillo de servicio. Enrique estaba en el despacho, tratando de concentrarse en un informe financiero que su asistente había grabado. Pero sus oídos estaban atentos a otros sonidos. Escuchó a Alicia preguntar dónde estaba el señor Callado. Escuchó a Vanessa susurrar que estaba trabajando y no podía ser molestado. Escuchó la decepción en la voz de la niña cuando dijo, «Ah, bueno». Por alguna razón que prefirió no analizar, esa decepción le molestó. Las horas pasaron lentamente. Enrique fingía trabajar, pero su mente estaba dispersa. Escuchaba sonidos provenientes de otras partes de la casa. Vanessa pasando la aspiradora, Alicia canturreando una canción infantil, doña Regina dando instrucciones sobre la limpieza. A las 12:30 Enrique se levantó y fue al comedor. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal, aunque no lo admitiría ni para sí mismo. Se sentó en su silla y esperó. Doña Regina trajo su almuerzo. Enrique comenzó a comer, atento a cada sonido. Pero no había pasitos acercándose. No había vocecita de campana preguntando si estaba solo. Mastigó sin ganas, sintiendo algo desagradable instalarse en su pecho. Era ridículo. Era absurdo. Pero era innegable. Estaba decepcionado. Estaba terminando de comer cuando escuchó voces bajas en la cocina. Vanessa parecía estar regañando a Alicia por algo. La niña protestaba con voz frustrada. Enrique se quedó inmóvil escuchando.
Pero quiero hacerle compañía, insistía Alicia. Está trabajando, hija. No podemos estorbar. Pero come solito. Nadie debería comer solito. Alicia, ya hablamos de esto. A don Enrique le gusta estar solo. No le gusta. Se le vio en la cara el otro día. Se pone triste cuando está solito. Enrique sintió que algo se le oprimía en la garganta. ¿Cómo podía una niña de 2 años tener tanta percepción? ¿Cómo podía ver lo que él gastaba tanta energía tratando de ocultar? Antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que la razón pudiera impedírselo, Enrique escuchó su propia voz resonando por la casa. «Puedes venir, Alicia. Si quieres comer aquí, puedes venir». Silencio absoluto. Luego, un gritito de alegría y pasitos corriendo. Alicia apareció en la puerta del comedor como un pequeño huracán. Enrique la escuchó subirse a la silla a su lado, esa misma silla que había ocupado el martes. «Hola, señor Callado», dijo, claramente radiante. «Ya vine, ya me di cuenta», respondió Enrique, y notó que sus propias palabras llevaban algo que podría llamarse humor. Vanessa apareció poco después, con voz mortificada. «Don Enrique, disculpe», lo escuchó llamarla, y salió corriendo antes de que pudiera. «Está todo bien», la interrumpió Enrique. «Deje que se quede». «¿Está seguro? Puedo darle de comer. En la cocina no tiene que...» «Estoy seguro. 2 veces ya es un patrón, mejor aceptarlo de una vez». Vanessa dudó. Luego rió en voz baja, un sonido nervioso pero genuino. «Está bien. Muchas gracias. Alicia, compórtate, repitió Alicia solemnemente. Y así, sin que Enrique se diera cuenta completamente de cómo había sucedido, aquello se convirtió en parte de la rutina. Cada jueves, Alicia almorzaba a su lado. Cada martes también, porque doña Regina, viendo que el patrón no se oponía, le sugirió a Vanessa que trajera a la niña siempre que viniera a trabajar. «Sería más fácil, para todos», argumentó. Y Vanessa, una madre soltera que trabajaba en 3 casas diferentes para mantener a su hija, aceptó agradecida. Las semanas fueron pasando y algo extraordinario comenzó a suceder. Enrique, el hombre que había pasado 7 años evitando cualquier desvío en su rutina, se descubrió esperando los martes y jueves, esperando esa voz de niña que transformaba sus almuerzos solitarios en conversaciones improbables. Alicia hablaba sin parar. Le contaba sobre las caricaturas que veía, sobre los juegos en el parque, sobre la vecina que tenía un perico que decía groserías, sobre el gato de la calle que quería adoptar pero su mamá no la dejaba. Y Enrique, para su propia sorpresa, comenzó a responder, no solo con monosílabos, sino con frases completas, a veces incluso historias. Fue una tarde de abril que todo cambió de verdad. Alicia, como siempre, parloteaba durante el almuerzo. «¿Sabes qué quisiera?», dijo balanceando sus piernitas que no alcanzaban el suelo. «Quisiera tener un perrito, uno bien chiquito, con las orejas caídas». «¿Tú tienes perro?». «No», respondió Enrique masticando su arroz. «¿Por qué? Vives en una casa gigante. Aquí cabe un montón de perros». Enrique se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué? ¿No tenía un perro? ¿Por qué no tenía nada más que rutinas y silencio? Nunca lo había pensado, admitió. Deberías pensarlo. Los perros son padres. Te hacen compañía cuando estás triste. La sinceridad de esa afirmación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Enrique dejó el tenedor en el plato y se giró en dirección a Alicia, sus ojos que no veían nada fijos en ella. «¿Tú crees que estoy triste?», preguntó en voz baja. Alicia se quedó quieta por un segundo, lo cual era raro en ella. Luego dijo con esa honestidad brutal de los niños pequeños, «Sí, creo. Sonríes poquito. Mi mami dice que la gente que sonríe poquito está triste por dentro». Enrique sintió que algo se rompía dentro de él, una grieta minúscula pero definitiva, como el hielo quebrándose en primavera. «¿Y si te trajera un perro?», se escuchó decir. «Un perrito chiquito con las orejas caídas como tú quieres». El gritito de Alicia fue tan agudo que Enrique se sobresaltó. «¿De verdad? ¿En serio? ¿Un perro de verdad? ¿De verdad?».
pero se va a quedar aquí, en esta casa. Puedes jugar con él siempre que vengas con tu mamá. Puedes ponerle nombre, enseñarle trucos, pero vive aquí. Así tú tienes un perro y yo, dudo, y yo también tengo compañía. ¿Tú lo vas a cuidar cuando yo no esté?, preguntó Alicia, seria de repente. Sí, lo prometo. Entonces está bien, lo compartimos, como los hermanos comparten los juguetes. Hermanos. La palabra resonó en la mente de Enrique. No tenía hermanos, excepto Gabriela, su hermana mayor, con quien apenas hablaba desde el accidente. Ella había intentado ayudar al principio, pero él la había alejado a todos. Prefirió el aislamiento a la lástima ajena. Pero ahora, sentado junto a esa niña que había invadido su vida sin pedir permiso, Enrique se dio cuenta de que el aislamiento no era protección, era solo otra forma de morir. Como hermanos, asintió, su voz extrañamente ronca. Doña Regina y Vanessa, que habían escuchado todo desde la cocina, se miraron incrédulas. Vanessa tenía lágrimas en los ojos. En 2 meses trabajando allí, se había dado cuenta de la tristeza que impregnaba esa mansión, la soledad que emanaba del patrón. Y ahora su hija, su pequeña Alicia de apenas 2 años, estaba haciendo lo que nadie más había logrado. Estaba trayendo vida a ese lugar. El sábado siguiente, Enrique le pidió a doña Regina que consiguiera un perro. No cualquier perro, sino un cachorro de beagle, con orejas largas y ojos dulces. El animal llegó un lunes, y Enrique le dio instrucciones al ama de llaves para que trajera a Vanessa y Alicia a conocerlo, aunque no fuera día de trabajo de la señora de la limpieza. Cuando Alicia vio al perrito, su grito de alegría resonó por toda la mansión. Lo apretó en sus brazos, lo cubrió de besos, habló sin parar. «Es el perro más bonito del mundo. Mira sus orejas, mira su pancita». «¿Cómo quieres llamarlo?», preguntó Enrique sonriendo. Sí, sonriendo. Era extraño el movimiento de los músculos faciales, en desuso desde hacía tanto tiempo, pero también era bueno, sorprendentemente bueno. Alicia pensó por un momento, muy seria. «Palomita, porque es cafecito como las palomitas quemadas». «Palomita es perfecto», asintió Enrique. Vanessa observaba todo con emoción contenida. Ese hombre, tan reservado y distante, estaba agachado en el suelo de la sala, dejando que el perrito le lamiera la mano, sonriéndole a su hija. Era como presenciar un milagro en cámara lenta. «Don Enrique», dijo en voz baja, «no sé cómo agradecerle. Alicia está tan feliz. Y usted no tenía por qué». «Sí tenía por qué», la interrumpió Enrique todavía acariciando a Palomita. «Ustedes no entienden, pero yo lo necesitaba. Esta casa estaba muerta. Yo estaba muerto. Ustedes me están trayendo de vuelta a la vida». Vanessa tragó saliva, sin saber qué decir. Nunca imaginó que su patrón, ese hombre que parecía hecho de hielo, pudiera decir algo tan profundamente vulnerable. Los días fueron pasando y la mansión comenzó a cambiar. Palomita trajo caos al orden meticuloso de Enrique. El perro no entendía de rutinas, no respetaba horarios, ladraba cuando quería atención, se hacía pipí en lugares inapropiados, robaba calcetines y zapatos. Era frustrante, exasperante y completamente maravilloso. Enrique se descubrió riendo. No sonrisas contenidas, sino carcajadas verdaderas cuando Palomita perseguía su propia cola o cuando Alicia intentaba enseñarle al perro a dar la patita y él la tiraba al suelo con lamidas entusiastas. Alicia comenzó a llevar dibujos para pegar en el refrigerador de la mansión. El primero fue un garabato de colores que dijo que era una foto de familia. Un hombre alto con lentes oscuros, una niña bajita, un perro con orejas gigantes y una mujer con el pelo largo. «Este eres tú», explicó, Alicia señalando al hombre alto. «Esta soy yo, este es Palomita y esta es mi mamá». Enrique pasó los dedos por el papel, sintiendo la textura de la crayola. «Una familia», dijo en voz baja. «Sí, somos como una familia ahora, ¿no?» Enrique no respondió. No podía. Tenía la garganta demasiado apretada.
Los martes y jueves se convirtieron en los días más importantes de la semana. Alicia y Vanessa llegaban a las 9 de la mañana. La niña corría a jugar con Palomita mientras su madre trabajaba. A las 12:30, Alicia se subía a la silla junto a Enrique y almorzaban juntos, conversando sobre todo y nada. Enrique comenzó a contar historias de su infancia, de cuando tenía la edad de Alicia y el mundo parecía infinitamente grande y lleno de posibilidades. Habló sobre su primer día de escuela, sobre el miedo que le tenía a la oscuridad, sobre el perro que tuvo cuando tenía 7 años y que se llamaba Thor. Alicia escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, pidiendo detalles. Y Enrique, hablando de ese niño que fue un día, comenzó a reconectar con una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Una tarde, mientras Alicia dibujaba en el suelo de la sala y Palomita dormía a su lado, Vanessa apareció en la puerta, tímida. «Don Enrique, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. Usted perdió la vista en el accidente, ¿verdad?» «Disculpe la intromisión, doña Regina me contó un poco sobre lo que pasó. Lo siento mucho». Enrique se puso rígido. Nadie hablaba del accidente. Nadie se atrevía a mencionar a Beatriz, o al bebé, o esa noche que lo cambió todo. Su primer impulso fue terminar la conversación, levantar sus defensas, alejarse. Pero entonces sintió una manita pequeña tocar su pierna. Alicia se había acercado sin que él se diera cuenta. «¿Te pusiste triste?», preguntó. Enrique respiró hondo. «Sí, muy triste». «¿Todavía estás triste?» «A veces, pero a veces te ríes. Yo te vi. Cuando Palomita se hizo pipí en tu zapato, te reíste fuerte». Era verdad. Se había reído. Por primera vez en 7 años, se había reído de algo genuinamente divertido, sin culpa, sin sentir que estaba traicionando la memoria de Beatriz. «Es verdad», admitió. «Me reí». «Entonces te estás poniendo menos triste», declaró Alicia con la lógica simple de los niños. «Qué bueno, estar triste no está padre». Vanessa observaba la escena con los ojos brillantes. Su hija, sin saberlo, estaba curando a ese hombre. Y ella, Vanessa, estaba empezando a sentir algo que no se permitía sentir. Admiración, afecto, algo más profundo y más peligroso. Enrique era 10 años mayor, venía de un mundo completamente diferente. Era rico, educado, sofisticado. Ella era una señora de la limpieza, madre soltera, que apenas había terminado la preparatoria. Era absurdo pensar que podría haber algo entre ellos, pero al corazón no le importa la lógica, y el suyo estaba empezando a latir más rápido cada vez que Enrique sonreía. Las semanas se convirtieron en meses. Junio llegó con sus noches frías y mañanas neblinosas. La rutina de la casa había cambiado por completo. Ya no era silenciosa y controlada, estaba llena de vida, de sonidos, de sorpresas. Palomita crecía rápidamente, convirtiéndose en un perro travieso y amoroso. Alicia inventaba juegos nuevos todos los días, y Enrique, lentamente, iba soltando las amarras que había puesto en su propio corazón. Una noche, después de que Vanessa y Alicia ya se habían ido, doña Regina entró al despacho donde Enrique escuchaba música clásica. «Don Enrique, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, doña Regina. Yo trabajo en esta casa desde hace 20 años. Lo vi crecer, casarse, sufrir, y nunca me he metido en su vida personal, pero necesito decirle una cosa». Enrique esperó, tenso. En los últimos meses lo he visto volver a vivir, volver a sonreír, a tener esperanza, y eso es hermoso de ver. Pero también necesito advertirle como alguien que se preocupa por usted. Tenga cuidado. Esa niña se está apegando mucho a usted, y usted a ella. ¿Qué va a pasar cuando crezca? ¿Cuando ya no quiera venir a jugar aquí? ¿Ya pensó en eso? Enrique no lo había pensado. Estaba tan absorto en el presente, en la alegría de cada momento, que no había considerado el futuro. Los niños crecen, don Enrique, y personas como Vanessa, trabajadoras, luchonas, pueden tener que mudarse de ciudad,
buscar mejores oportunidades. ¿Usted está preparado para enfrentar otra pérdida? Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma. Enrique sintió que el pánico antiguo regresaba, esa sensación de estar perdiendo el control, de que el dolor estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó con la voz tensa. «No estoy sugiriendo nada, solo lo estoy alertando. Usted se está abriendo, de nuevo, y eso es maravilloso, pero también es peligroso. Solo quiero que sea consciente de ello». Doña Regina se retiró, dejando a Enrique solo con sus pensamientos turbulentos. Tenía razón, claro que la tenía. Se estaba apegando demasiado. Estaba dejando que esa niña, esa familia prestada, entrara demasiado profundo en su vida. ¿Y si lo perdía todo de nuevo? ¿Y si Vanessa decidía mudarse de ciudad? ¿Y si Alicia crecía y perdía el interés? ¿Y si? Esa noche, Enrique durmió mal, atormentado por pesadillas en las que perdía a Alicia de la misma forma en que perdió a Beatriz y a su hijo. Se despertó sudando, con el corazón desbocado, las manos temblando. Por primera vez en meses consideró volver a su antigua rutina. Alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Protegerse mientras aún era tiempo. Pero el jueves siguiente, cuando Alicia entró corriendo y gritó: «Señor Callado, Palomita aprendió un truco nuevo. Ven a ver». Enrique se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para protegerse. Ya amaba a esa niña. Amaba sus sonrisas, sus preguntas imposibles, su alegría contagiosa. Amaba la forma en que lo abrazaba sin miedo, cómo sostenía su mano, con confianza absoluta, cómo lo llamaba su amigo. Y más aterrador aún, estaba empezando a sentir algo por Vanessa, por la forma amable en que trataba a su hija, por la fuerza que demostraba al criar a Alicia sola, por la inteligencia que brillaba en sus comentarios, por la belleza simple de su sonrisa. Enrique estaba cayendo, no solo enamorándose, sino permitiéndose amar de nuevo. Y el amor, él lo sabía muy bien, era la cosa más peligrosa del mundo, porque el amor significaba tener algo que perder. Pero viendo a Alicia mostrar orgullosa, cómo Palomita podía sentarse cuando ella se lo ordenaba, viendo la sonrisa de Vanessa mientras observaba a su hija, Enrique tomó una decisión. Valdría la pena. Aunque durara solo un día más, una semana, un mes. Aunque terminara en dolor de nuevo, valdría la pena. Porque los últimos meses, llenos de risas y abrazos y momentos simples de alegría, habían sido más vivos que los 7 años anteriores de supervivencia controlada. Estaba listo para arriesgarse, listo para vivir, listo para, quizás, ser feliz de nuevo. Aún no sabía que esa decisión sería puesta a prueba muy pronto, que su hermana Gabriela estaba a punto de entrar en escena, decidida a protegerlo de sí mismo, que todo lo que estaba construyendo estaba a punto de ser amenazado. Pero en ese momento, viendo a Alicia y a Palomita jugar, escuchando la risa de Vanessa, Enrique estaba en paz. Y la paz, estaba descubriendo, era mucho más valiosa que el control. La tormenta vendría, pero por ahora había sol. Julio trajo días grises y fríos a la Ciudad de México. La ciudad despertaba envuelta en una neblina densa que tardaba en disiparse, como si el propio cielo dudara en revelar lo que el día traería. Enrique no lo sabía, pero ese julio lo cambiaría todo. Gabriela Valencia apareció un lunes, sin avisar. Doña Regina abrió la puerta y se encontró frente a la hermana mayor del patrón, elegante como siempre, con su traje sastre gris impecable y su portafolio ejecutivo de cuero. «Vine a visitar a mi hermano», anunció Gabriela, entrando sin esperar invitación. «¿Dónde está?» «En el despacho, doña Gabriela, pero quizás sea mejor que le avise que...» «No necesitas avisar nada, soy su hermana». Gabriela subió las escaleras con pasos decididos, sus tacones resonando en el mármol. Se detuvo frente a la puerta del despacho y tocó una vez antes de entrar. «Enrique». Él reconoció la voz de inmediato y sintió que todo su cuerpo se tensaba. «Gabriela».
Habían hablado quizás 3 veces en los últimos 7 años, todas por teléfono, todas conversaciones breves y superficiales. Gabriela, no esperaba tu visita. Claramente, respondió ella, observando el despacho. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Enrique, no hagas las cosas más difíciles. Vine porque estoy preocupada por ti. Él inclinó la cabeza, desconfiado. ¿Preocupada? ¿Después de 7 años? Gabriela suspiró, sentándose en uno de los sillones de cuero. Intenté estar presente. Tú me alejaste. Alejaste a todo el mundo. Pero ahora tengo razones para creer que necesitas ayuda. No necesito ayuda, estoy bien. ¿Lo estás? Entonces, ¿por qué hay una niña pequeña corriendo por esta casa? ¿Por qué una de tus empleadas y su hija están prácticamente viviendo aquí? Enrique sintió que la ira le subía, caliente y rápida. ¿Quién te dijo eso? No importa. Lo que importa es que estás vulnerable, Enrique. Perdiste a Beatriz, perdiste la vista, te aislaste por años. Es natural que, en ese estado frágil, te apegues a cualquier demostración de afecto. Pero necesitas entender que podrías estar siendo manipulado. ¿Manipulado? La palabra salió como un gruñido. ¿De qué estás hablando? Gabriela abrió su portafolio y sacó un sobre. Contraté a un investigador. Necesitas ver quiénes son estas personas que estás dejando entrar en tu vida. ¿Hiciste qué? Enrique se levantó, golpeando las manos en el escritorio. Palomita, que dormía a sus pies, se despertó asustado y comenzó a ladrar. Hice lo que era necesario, y descubrí cosas preocupantes. Esa mujer, Vanessa, tuvo a su hija muy joven. El padre desapareció. Trabaja en varias casas, nunca tiene dinero. De repente encuentra a un viudo rico, solo, vulnerable. Es el escenario perfecto para una estafa. Sal, de aquí. La voz de Enrique era peligrosamente baja. Enrique, sé racional. Te estás apegando a esa niña porque representa al hijo que perdiste. Y esa mujer, esa Vanessa, se está aprovechando de eso. Ella ve una oportunidad, una forma de asegurar su futuro y el de su hija. Dije que te fueras. No me iré hasta que me escuches. Traje documentos. Un acuerdo de confidencialidad que impide a los empleados establecer vínculos personales inapropiados con el empleador. Necesitas firmar esto, necesitas protegerte. No voy a firmar nada. Gabriela se levantó acercándose a él. Entonces tendré que tomar medidas más drásticas. Puedo solicitar tu interdicción judicial. Tengo informes médicos que prueban que sufriste un trauma severo, que tu salud mental está comprometida. Un juez puede determinar que yo sea tu tutora legal, y entonces te protegeré, quieras o no. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Enrique sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Interdicción, perder su autonomía, su libertad de elección, volver a ser tratado como un inválido, un incapaz. No harías eso, susurró. Lo haría por amor a ti, porque alguien necesita protegerte de ti mismo. Gabriela dejó el sobre el escritorio. Piénsalo bien, Enrique. O firmas este documento voluntariamente, alejando a estas personas, o inicio el proceso de interdicción mañana mismo. La elección es tuya. Salió, dejando a Enrique solo con su pánico creciente. Le temblaban las manos, su corazón se aceleraba. Todas las certezas que había construido en los últimos meses se desmoronaban como castillos de arena. ¿Y si Gabriela tenía razón? ¿Y si estaba siendo manipulado? ¿Y si su carencia, su soledad, estaban nublando su juicio? ¿Y si Alicia y Vanessa solo se estaban aprovechando de un hombre vulnerable? No, no podía ser. La sonrisa de Alicia era genuina. El afecto de Vanessa era real. No podía ser todo mentira. Pero la duda, una vez plantada, crecía como mala hierba, y Enrique no podía arrancarla. El jueves siguiente, cuando Vanessa y Alicia llegaron, Enrique estaba diferente, distante, tenso, respondiendo con monosílabos, evitando la conversación. Alicia lo notó de inmediato. ¿El señor Callado está enojado con nosotras? No estoy enojado. Entonces, ¿por qué no hablas? Estoy cansado. Pero siempre hablas conmigo. Me cuentas cuentos, jugamos con Palomita.
Hoy no, Alicia, hoy necesito trabajar. La niña se quedó en silencio por un momento, confundida. Luego, con esa capacidad infantil de aceptar lo que no entiende, bajó de la silla. Bueno, ¿después juegas conmigo? Quizás. Pero Enrique no jugó. Pasó el día encerrado en el despacho, atormentado por las dudas. Escuchó a Alicia llamarlo algunas veces. Escuchó a Palomita rascar la puerta. Lo ignoró todo. Vanessa también notó el cambio. Al final del día, antes de irse, pidió hablar con él. «Don Enrique, ¿pasó algo? ¿Hice algo mal?» «No, solo necesito espacio». «¿Espacio?» Pero yo pensé... Disculpe, no quiero entrometerme. Es que en los últimos meses pareció que nos habíamos vuelto cercanos. Como una... Dudó. Como una familia. No somos una familia, dijo Enrique más duro de lo que pretendía. Usted trabaja aquí. A su hija se le permite estar aquí por cortesía. Pero hay límites que no deben cruzarse. Vio por el rabillo de su oído agudo a Vanessa dar un paso atrás como si la hubieran abofeteado. «Entiendo», dijo con la voz temblorosa. «Disculpe si crucé algún límite. No fue mi intención». Salió rápidamente, tomó a Alicia de la mano y dejó la mansión en silencio. Enrique escuchó la puerta cerrarse y sintió que algo moría dentro de él. Pero era necesario, ¿cierto? Necesitaba protegerse, necesitaba mantener la distancia, antes de lastimarse de nuevo, antes de perder de nuevo. Los días siguientes fueron una tortura. Alicia y Vanessa siguieron viniendo los martes y jueves, pero todo había cambiado. La niña ya no corría a jugar con Palomita, ya no se subía a la silla junto a Enrique en el almuerzo. Se quedaba quietecita en la cocina, dibujando en silencio, preguntándole de vez en cuando a su madre si el señor Callado estaba enojado con ella. Vanessa trabajaba eficientemente, profesionalmente, sin conversar más allá de lo estrictamente necesario. Ya no sonreía, no ofrecía café, no contaba historias sobre Alicia. Trataba a Enrique como lo que él había dicho que era, solo una empleada. Enrique se odiaba por haber lastimado a esa niña inocente, se odiaba por haber herido a Vanessa, se odiaba por volver a ser el hombre frío y distante que había sido después del accidente. Pero continuaba, porque Gabriela llamaba todos los días, exigiendo una decisión. Firma el documento o enfrenta la interdicción. Protégete o piérdelo todo. Doña Regina intentó hablar con él una vez. Don Enrique, no sé qué está pasando, pero esa niña llora todas las noches. Vanessa me contó. Alicia no entiende por qué ya no quiere jugar con ella. Cree que hizo algo malo. Enrique cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho. Es mejor así, mejor ahora que después. ¿Mejor para quién? Para usted, que se está escondiendo de nuevo. Para ellas, que están sufriendo sin entender por qué. Para todos. A largo plazo, es mejor para todos. Pero no lo era. No era mejor para nadie. Palomita dejó de comer, pasando los días acostado en la puerta del cuarto de Enrique, lloriqueando en voz baja. La mansión volvió a ser silenciosa, pero era un silencio enfermo, pesado de tristeza no dicha. Una noche de agosto, Enrique se despertó sudando, con el corazón desbocado. Había soñado con Beatriz, pero no era Beatriz muerta en el accidente, era Beatriz viva, mirándolo con decepción. «Estabas aprendiendo a vivir de nuevo», decía en el sueño, «y luego te rendiste, por miedo, siempre por miedo». Se despertó con lágrimas en el rostro, lágrimas que no derramaba desde el accidente, y se dio cuenta, con una claridad devastadora, de lo que estaba haciendo. Estaba eligiendo la muerte en vida, de nuevo. Estaba dejando que el miedo ganara, de nuevo. Alicia no estaba manipulando a nadie. Era solo una niña que vio a un hombre solo y quiso hacerle compañía. Vanessa no estaba planeando una estafa. Era solo una madre trabajadora, amable, que estaba agradecida de que un extraño fuera bueno con su hija. Y él, Enrique, estaba destruyendo todo por la paranoia de una hermana que no lo había visto en 7 años y que creía saber qué era lo mejor para él.
A la mañana siguiente, un martes, Enrique esperó en el comedor. Cuando escuchó llegar a Vanessa y Alicia, su corazón se aceleró. Escuchó a la niña preguntar con voz pequeña: ¿Puedo ir a ver a Palomita, mami? Puedes, pero rápido, y no molestes a don Enrique. Pasitos vacilantes en el pasillo. Alicia le tenía miedo ahora, miedo del señor Callado que había sido su amigo y que de repente la había rechazado sin explicación. Enrique no lo soportó. Se levantó, siguió el sonido de los pasos hasta la sala. Alicia. Ella se detuvo. Podía sentir la tensión en el aire. «Hola», dijo con voz cautelosa. «¿Puedo hablar contigo?» Silencio. Luego, ¿hice algo malo? La pregunta le partió el corazón en dos. No, no hiciste nada malo. Quien hizo algo malo fui yo. ¿Por qué te enojaste? No estaba enojado, tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 2 años? ¿Cómo traducir en palabras simples la complejidad del trauma, la pérdida, el miedo a amar de nuevo? Miedo de perderte, de encariñarme mucho y que luego te fueras. Alicia lo pensó muy seria. Luego dijo con esa extraña sabiduría que a veces tienen los niños: «Pero todos se van alguna vez, así es. Crecemos, cambiamos, pero eso no significa que el amor se vaya. El amor se queda». Enrique se arrodilló dejándose caer en el suelo de mármol. «¿Cómo sabes eso?» «Mi mami me lo cuenta. Dice que mi papi se fue antes de que yo naciera, pero el amor que sentía por mí se queda. Está guardado aquí». Se golpeó el pechito. «En el corazón». Enrique extendió los brazos y Alicia, sin dudarlo, corrió hacia él. Lo abrazó fuerte, apretado, y él sintió que todas sus defensas se desmoronaban de una vez. «Perdón», susurró en su cabello. «Perdón por haber sido malo. Te perdono, pero no lo hagas otra vez, ¿eh? Duele. No lo haré, lo prometo». Se quedaron abrazados por largos minutos. Palomita vino corriendo, ladrando de alegría, saltando sobre ellos, y Enrique, arrodillado en el suelo de su mansión helada, abrazando a una niña de 2 años y a un perro travieso, se sintió más en casa que en años. Pero el momento fue interrumpido por la voz de Gabriela, cortante como una navaja. «Esto es exactamente lo que temía». Enrique se levantó rápidamente. No había escuchado a su hermana entrar. Doña Regina debió haberle abierto la puerta. «Gabriela, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a buscar tu firma en el documento. Ya pasaron 2 semanas. O firmas o inicio el proceso de interdicción hoy mismo». Vanessa apareció en la puerta, pálida. Había escuchado todo. «Don Enrique, ¿qué está pasando?» «Te lo explicaré», respondió Gabriela por él, con voz dura. «Mi hermano está emocionalmente vulnerable, y ustedes, madre e hija, se están aprovechando de eso. Pero se acabó. O se van voluntariamente de esta casa y nunca más regresan, o me aseguro de que no trabajen en ningún lugar de la Ciudad de México. Conozco gente influyente. Puedo destruir tu reputación con 2 llamadas». «Gabriela», rugió Enrique avanzando hacia su hermana. Palomita gruñó, pero Vanessa levantó una mano, deteniéndolo. Tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. «No necesita amenazar, nos vamos». «No», imploró Enrique. «Vanessa, por favor». «Es mejor así, don Enrique. No queremos causar problemas. Alicia, ven, hija, nos vamos». «Pero, ¿y Palomita? ¿Y los cuentos? ¿Y...?» «Nos vamos, Alicia. Ahora». La niña comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su carita. Vanessa la tomó en brazos, aunque la niña ya estaba pesada, y se dirigió a la salida. Enrique quiso correr tras ellas, quiso gritar, quiso impedirlo, pero estaba paralizado. Paralizado por el miedo de que Gabriela cumpliera sus amenazas, paralizado por la posibilidad de la interdicción, paralizado por 7 años de trauma no resuelto. La puerta se cerró. Vanessa y Alicia se habían ido, y Enrique, por segunda vez en su vida, dejó que el amor se le escapara entre los dedos por pura cobardía. Gabriela le puso una mano en el hombro. «Hice esto por ti. Algún día me lo agradecerás». Enrique se apartó bruscamente.
Sal de mi casa. Enrique. Sal. Ahora. Gabriela dudó. Luego asintió. Dejaré el documento aquí, para cuando recuperes el juicio. Salió, dejando a Enrique solo en la sala. Palomita lloriqueaba en voz baja, buscando a Alicia. Doña Regina observaba desde la puerta de la cocina, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Enrique se dejó caer en el sillón más cercano y por segunda vez en 7 años se permitió llorar. Lloró por la esposa y el hijo que perdió. Lloró por la vida que pudo haber tenido. Y lloró por Alicia y Vanessa, a quienes acababa de dejar ir. El resto del día pasó como un borrón. Enrique no comió, no bebió agua, no se movió del sillón. Solo se quedó ahí, muerto en vida una vez más, mientras Palomita yacía a sus pies, igualmente devastado. Por la noche, doña Regina entró silenciosamente y dejó algo en su regazo. Era un papel. Enrique pasó los dedos por la textura y lo reconoció, uno de los dibujos de Alicia. Este tenía 3 figuras, un hombre alto, una niña pequeña, un perro. Debajo, en letras torcidas que Vanessa debió haber ayudado a escribir, decía, «Amigo para siempre». Enrique apretó el dibujo contra su pecho y lloró de nuevo. Lloró hasta no tener más lágrimas. Lloró hasta que todo su cuerpo le dolió. Lloró hasta el amanecer. Y cuando el sol salió en la mañana del miércoles, iluminando la Ciudad de México con una luz dorada, Enrique Valencia tomó una decisión. No iba a dejar que el miedo ganara de nuevo. No iba a dejar que Gabriela controlara su vida. No iba a perder a Alicia y a Vanessa sin luchar. Aún no sabía cómo, aún no tenía un plan claro. Pero sabía una cosa, iba a ir tras ellas, iba a disculparse, iba a implorar perdón, iba a decir que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la interdicción, por una oportunidad de tener a esa familia de vuelta. Porque Alicia tenía razón. Todos se iban alguna vez, pero el amor se quedaba. Y el amor que sentía por esas 2 mujeres que entraron en su vida sin pedir permiso era más fuerte que cualquier miedo. Se levantó del sillón, llamó a doña Regina, le pidió la dirección de Vanessa. El ama de llaves dudó solo un segundo antes de escribirla en un papel en braille que ella misma guardaba para emergencias. «Vaya, don Enrique», dijo con la voz llena de emoción, «vaya a buscar a su familia». Y Enrique fue. La dirección quedaba en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Enrique nunca había estado en esa zona, nunca lo había necesitado. Su mundo siempre se había limitado a las lomas, a Paseo de la Reforma, a las colonias ricas donde la gente como él circulaba sin ver realmente la ciudad que los rodeaba. Pero ahora, sentado en el asiento trasero del auto que doña Regina había llamado, Enrique sentía cada kilómetro que lo separaba de Vanessa y Alicia como una eternidad. El conductor le narraba el trayecto, describiendo las calles, y Enrique se dio cuenta de lo ignorante que era sobre la propia ciudad donde había nacido. «¿Cuánto va a tardar?», preguntó, tenso. «Con este tráfico, como unas 2 horas, señor». 2 horas. 120 minutos. 7.200 segundos. Cada uno de ellos una tortura. Enrique no podía dejar de pensar en Alicia llorando, en Vanessa llevándosela, en el dolor en sus voces. ¿Cómo había sido tan cobarde? ¿Cómo había dejado que el miedo ganara de nuevo? El tráfico estaba imposible. Un viernes soleado en la Ciudad de México significaba calles congestionadas, claxones interminables, avances lentos. Enrique sentía la ansiedad crecer en su pecho como una criatura viva, arañando sus costillas por dentro. ¿No puede ir más rápido? Desafortunadamente no, señor. Está todo parado. Enrique apretó los puños. Intentó respirar hondo, controlar la urgencia que gritaba en su pecho, pero era como intentar sostener agua entre los dedos. La ansiedad se escurría, crecía, se desbordaba. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si Vanessa ya había decidido que era mejor olvidarlo todo? ¿Y si Alicia nunca más quería verlo? ¿Y si? Llovía ahora, una lluvia fina que se transformó rápidamente en un aguacero. El tráfico empeoró aún más, coches tocando el claxon,
gente corriendo con paraguas, vendedores ambulantes protegiendo su mercancía. —¿Cuánto falta? —preguntó Enrique de nuevo. —Unos 40 minutos, señor. Quizás más, dependiendo del tráfico. 40 minutos. Una eternidad. Enrique se encontró rezando por primera vez en 7 años. Ya no sabía cómo hacerlo. No recordaba las palabras correctas. Pero rezó de todos modos, una plegaria tosca y desesperada. Por favor, que no sea demasiado tarde. El coche finalmente se detuvo. Llegamos, señor. Calle Sebastián Lerdo de Tejada, número 342. Enrique salió rápidamente, tropezando en la banqueta irregular. El conductor lo sujetó del brazo. —¿Quiere que lo acompañe? —No, espere aquí, por favor. Enrique siguió por lo que imaginó que era el camino hacia el edificio. Encontró el interfono por tanteo. Apretó el botón del departamento. 14. Nadie respondió. Intentó de nuevo. Nada. El pánico explotó en su pecho. No. No podía haber llegado tarde. —Disculpe —dijo una voz femenina detrás de él—. ¿Busca a alguien? —A Vanessa. Departamento 14. —¿Vive aquí? —Sí, vive aquí. Pero salió hoy temprano con su hijita. Las vi con una maleta. Creo que se iban de viaje. El suelo se movió bajo los pies de Enrique. De viaje. Se estaban yendo, dejando la Ciudad de México. Y nunca más las vería. —¿A dónde? —le dijo. —¿A dónde iba? —No, señor, solo las vi tomar un taxi. Iban a algún lugar con una terminal. A la central de autobuses, creo. La central de autobuses. Enrique volvió corriendo al coche, tropezando bajo la lluvia que ahora caía a cántaros. —¡A la terminal de autobuses del norte! ¡Rápido! El conductor arrancó, pero el tráfico seguía imposible. Enrique miraba el reloj en su muñeca, lo cual era inútil ya que no veía. Pero el gesto era automático, nacido de la desesperación. —¿Cuánto tiempo? —Con suerte, media hora. Sin suerte, 1 hora. 1 hora. Las palabras resonaban en la mente de Enrique. En 1 hora, Vanessa y Alicia podrían estar en un autobús yendo a cualquier parte de México. Y él nunca sabría a dónde. El coche avanzaba centímetro a centímetro. Enrique golpeaba su puño cerrado contra su propio muslo, un gesto de frustración pura. Su bastón estaba en casa, olvidado. No importaba. Si llegaba a la terminal encontraría la manera. —Disculpe, señor, pero voy a tener que tomar una desviación. Hay un accidente en el periférico. Más tiempo perdido. Más minutos preciosos escurriéndose como arena en un reloj de arena roto. Enrique pensó en Beatriz. No en el accidente, no en la pérdida, sino en la mujer que era. Fuerte, decidida, valiente. Ella nunca habría dejado que el miedo ganara. Nunca habría permitido que la opinión de otros determinara sus elecciones. «Sé feliz», le había dicho una vez, cuando todavía eran novios, y él dudaba en pedirle matrimonio por miedo a no ser lo suficientemente bueno. No existe el momento perfecto, Enrique. Solo existe el ahora. Y tienes que decidir si vas a vivir ahora o seguir esperando un mañana que podría no llegar nunca. Él no había vivido. No después del accidente. Había pasado 7 años solo existiendo, respirando, ocupando espacio, pero no viviendo. Alicia le había enseñado a vivir, de nuevo. Esa niña de 2 años con su pureza y sus preguntas imposibles le había mostrado que vivir significaba arriesgarse, significaba renunciar al control, significaba aceptar que todo podía ser arrebatado en cualquier momento y aún así elegir amar. El coche finalmente se detuvo. «Terminal del Norte, señor». Enrique salió sin esperar ayuda, escuchando al conductor gritar detrás de él que lo esperaría, que no se preocupara. Corrió, guiándose por los sonidos, por las voces, por el eco de los pasos en el concreto. Chocó con gente, pidió disculpas sin parar, siguió corriendo. La terminal era un caos sonoro. Anuncios de salidas, llantos de niños, conversaciones superpuestas, el chirrido de las ruedas de las maletas. Enrique se detuvo en medio del vestíbulo, desorientado, desesperado. «¡Vanessa!», gritó. «¡Alicia!». Su voz se perdió en el ruido. Intentó de nuevo, más fuerte.
Vanessa, Alicia, por favor. La gente lo miraba, podía sentirlo, pero no importaba. Nada importaba excepto encontrarlas. Corrió hacia donde imaginó que estaba la taquilla. Golpeó el mostrador, asustando a la empleada. Una mujer de unos 30 y tantos años con una niña de 2. ¿Compraron boletos? ¿Para dónde? Señor, no puedo dar ese tipo de información. Por favor. La voz de Enrique se quebró. Por favor, necesito encontrarlas. Cometí un error terrible y necesito arreglarlo. Por favor. Algo en su desesperación conmovió a la empleada. Déjeme ver. Hay varias mujeres con niñas pequeñas que compraron boletos hoy. Tiene el pelo largo, castaño. La niña tiene 2 años, pelo rizado, ojos oscuros. Por favor. Señor, de verdad no puedo. Espere. ¿Vanessa? ¿Vanessa Silva? Sí, ese es su nombre. ¿A dónde fue? Compró un boleto para Querétaro. Salida a las 4:30. Andén 12. Enrique miró su reloj de nuevo. Un gesto inútil. ¿Qué hora es? Las 4:20. Señor. 10 minutos. Tenía 10 minutos. Corrió en la dirección que la empleada le indicó, siguiendo los letreros que no podía leer, pidiendo ayuda a extraños que le señalaban direcciones. Le ardían los pulmones, le dolían las piernas. No importaba. Andén 12. ¿Dónde estaba el andén 12? Allí, señor, a la izquierda. Enrique giró, corrió, tropezó con un escalón y cayó. Sus manos golpearon el concreto, raspándose. Se levantó de inmediato, ignorando el dolor, y siguió corriendo. Y entonces la escuchó. Esa voz que lo había salvado meses atrás con una pregunta simple. ¿Estás solito? Mami. ¿Por qué? ¿Nos vamos? Enrique se detuvo jadeando, tratando de localizar de dónde venía la voz. Porque a veces las cosas no salen bien, hija, y no pasa nada. Vamos a empezar de nuevo. Pero no quiero empezar de nuevo. Quiero quedarme con el señor Callado y con Palomita. Alicia, por favor, no lo hagas más difícil. ¡Vanessa!, gritó Enrique. ¡Vanessa, espera! Silencio súbito. Luego, la voz de ella, incrédula. ¿Don Enrique? Siguió el sonido. Tropezó de nuevo. Casi volvió a caer. Unas manos sujetaron sus brazos. Manos pequeñas, delicadas. Vanessa. ¿Qué está haciendo aquí? Enrique estaba demasiado sin aliento para responder, de inmediato. Apoyó las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aire. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron en un torrente desordenado. Fui un cobarde, fui un idiota. Dejé que el miedo hablara más fuerte. Dejé que mi hermana me convenciera de que querían engañarme, cuando lo único que hicieron fue mostrarme cómo vivir de nuevo. Alicia, tú preguntaste si estaba solo y lo estaba. Me estaba muriendo de soledad. Y entonces te sentaste en la silla a mi lado y todo cambió. Ustedes dos lo cambiaron todo, y no puedo dejarlas ir sin decir esto, sin implorarles, perdón, sin decirles que las elijo a ustedes. Elijo el riesgo de perder, elijo el dolor si llega, elijo todo, con tal de tenerlas a ustedes dos en mi vida. Silencio. Enrique no podía ver la expresión de Vanessa, no podía leer sus ojos, solo podía esperar, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. «Señor Callado», la voz de Alicia, pequeña y vacilante. «¿Viniste a buscarnos?» Enrique se arrodilló, bajando a su nivel. Vine corriendo, vine a rogarles, vine a decirles que lo siento mucho, muchísimo, por haber sido malo con ustedes». Unos bracitos pequeños lo rodearon, apretándolo. Fuerte. Alicia olía a champú de bebé y a galletas. Olía a casa, a hogar. «¿Ya no nos vas a correr otra vez?», preguntó contra su cuello. «Nunca. Lo juro por todo lo que tengo. Nunca más». Enrique levantó el rostro en dirección a Vanessa, todavía arrodillado en el suelo de la terminal, abrazando a Alicia. «¿Y tú? ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes darnos una oportunidad? No como patrón y empleada, sino como una familia de verdad». Escuchó el sonido de ella tragando lágrimas. Luego, su voz temblorosa pero firme. «Don Enrique, no quiero su lástima. No quiero ser un proyecto.
de caridad. Si me voy a quedar tiene que ser porque usted realmente las amo. Las palabras explotaron de él, la verdad desnuda y cruda. Te amo a ti y amo a Alicia. No sé cuándo empezó, no sé cómo explicarlo bien, pero es real. Es lo más real que he sentido en 7 años, y si me das una oportunidad pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Más silencio. La gente pasaba a su alrededor, pero Enrique solo era consciente de Vanessa, de su respiración, de su presencia. Última llamada para Querétaro, andén 12. «¿Mami?», llamó Alicia. «¿Nos vamos?». Vanessa se arrodilló también, quedando a la altura de Enrique. Él sintió unos dedos delicados tocar su rostro, siguiendo el contorno de su mandíbula, secando las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba derramando. «Nosotras también te amamos», susurró. «Alicia habla de ti todos los días, y yo intento no pensar en ti y fallo miserablemente cada vez. Entonces quédate, quédense, por favor». «¿Y tu hermana? ¿Y sus amenazas?». «Al diablo con mi hermana, al diablo con la interdicción, al diablo con todo. Las elijo a ustedes, siempre las elegiré a ustedes». Vanessa rió, un sonido mojado de lágrimas. «Estás hecho un desastre, ¿sabías? El pelo revuelto, las manos sangrando, la ropa empapada de lluvia». «Lo estoy, completamente, y está bien. El desastre es bueno, el desastre está vivo». «Entonces vamos a casa», dijo Vanessa tomando su mano. «Vamos a casa, Enrique». El nombre, lo había llamado por su nombre, sin el formal Don Enrique. Era íntimo, familiar, perfecto. Enrique se levantó, sosteniendo a Alicia en un brazo y la mano de Vanessa con la otra. Salieron de la terminal juntos, una familia improbable, desordenada pero verdadera. En el coche de vuelta, Alicia se durmió, en su regazo, exhausta por la emoción. Vanessa sostenía su mano con los dedos entrelazados y Enrique, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz completa. «¿Qué vamos a hacer con tu hermana?», preguntó Vanessa en voz baja. «La voy a enfrentar. Le voy a decir que no. Y si intenta la interdicción, voy a luchar. Tengo derecho a vivir mi vida, a tomar mis propias decisiones, y las elijo a ustedes. No va a ser fácil. Nada que valga la pena es fácil». Llegaron a la mansión, cuando ya estaba oscureciendo. Doña Regina los esperaba en la puerta, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro cuando vio que Enrique no había vuelto solo. Palomita casi los derriba de tanta alegría, saltando, ladrando, lamiendo cualquier superficie de piel que podía alcanzar. Esa noche cenaron juntos. No en el inmenso comedor con su mesa de 16 lugares, sino en la cocina, en una mesa pequeña y apretada. Doña Regina hizo arroz, frijoles, bistec encebollado. Comida simple, perfecta. Alicia parloteaba sobre todo, contándole a Palomita sobre el casi viaje, sobre cómo el señor Callado había corrido tras ellas. Vanessa sonreía, relajada por primera vez en semanas, y Enrique solo escuchaba, saboreando cada momento, cada palabra, cada risa. Después de la cena, pidió hablar con Vanessa en privado. Fueron a la biblioteca, una habitación que Enrique rara vez usaba desde que había perdido la vista. «Necesito preguntarte algo», dijo, nervioso de repente. «Pregunta. Tú trabajabas aquí, y no quiero que te sientas presionada por eso. No quiero que pienses que tienes que aceptar solo porque soy tu patrón. Pero tampoco puedo quedarme sin preguntar, porque si no pregunto me arrepentiré por el resto de mi vida». Vanessa rió en voz baja. «Enrique, le estás dando muchas vueltas. Solo dilo». Respiró hondo. «Cásate conmigo. Sé que es rápido, sé que es una locura, sé que hay millones de razones para decir que no, pero cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, haciendo feliz a Alicia. Déjame ser parte de esta familia de verdad». Silencio. Largo, pesado. Enrique sintió que el pánico comenzaba a crecer. Entonces, Vanessa tomó su mano y la puso sobre su corazón. Podía sentirlo latir, rápido,
fuerte. ¿Sientes eso? Está latiendo así desde el día en que trajiste un perro solo para hacer sonreír a mi hija. Sí, Enrique, mi respuesta es sí. La alegría que explotó en su pecho fue tan intensa que casi dolió. Enrique la atrajo hacia un abrazo, enterrando el rostro en su cabello, sintiendo el perfume simple de champú y jabón. Te voy a hacer feliz, prometió. Voy a pasar cada día intentándolo. Ya me haces feliz. Con solo existir ya me haces feliz. Se besaron entonces, un beso vacilante al principio, luego más profundo, más verdadero. Un beso que prometía futuros, que curaba pasados, que celebraba el presente imperfecto y maravilloso. El lunes siguiente, Gabriela apareció de nuevo, lista para su guerra, pero encontró a un Enrique diferente. Firme, decidido, inquebrantable. «No voy a firmar tu documento», dijo antes incluso de que ella abriera la boca. «Y puedes iniciar el proceso de interdicción si quieres. Voy a luchar. Tengo abogados. Tengo pruebas de que soy completamente capaz. Y tengo, por primera vez en 7 años, razones para luchar». Gabriela miró a Vanessa, que estaba al lado de Enrique, y a Alicia, que jugaba con Palomita en el jardín. Vio algo en la postura de su hermano, en la forma en que sostenía la mano de esa mujer que la hizo dudar. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con la voz menos dura. «¿Absolutamente seguro?». «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida». Gabriela suspiró, dejándose caer en una silla. Parecía cansada de repente, menos la ejecutiva implacable y más solo una mujer preocupada por su hermano. «Solo quería protegerte», dijo en voz baja. «Cuando ocurrió el accidente, cuando perdiste a Beatriz, tuve tanto miedo de perderte a ti también. Te volviste tan cerrado, tan distante. No sabía cómo llegar a ti. Lo sé, y te agradezco la preocupación. Pero no necesito protección. Necesito libertad para vivir, para equivocarme si es necesario, para ser feliz a mi manera». Gabriela miró a Vanessa. «¿Realmente lo amas?». «Con todo mi corazón», respondió Vanessa sin dudar. «¿Y no estás interesada en su dinero? Si fuera por el dinero, me habría quedado callada y habría dejado las cosas como estaban. Pero no puedo quedarme donde no soy bienvenida. Y su hermano me hizo sentir bienvenida, me hizo sentir amada». Gabriela se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. «Está bien. No interferiré más, pero si me necesitas, Enrique, para lo que sea, estoy aquí. Siempre lo estoy. Lo sé. Y te lo agradezco». Gabriela se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «A Beatriz le habría caído bien», dijo, mirando a Vanessa. «Mi cuñada siempre decía que necesitabas a alguien que te hiciera reír. Parece que la encontraste». Y se fue, dejando a Enrique y Vanessa solos. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. La boda fue sencilla, en la propia mansión, solo con amigos cercanos y doña Regina, que lloró de principio a fin de la ceremonia. Alicia fue la pajecita, esparciendo pétalos por el camino y robándose el show con su ternura. Cuando el juez preguntó si Enrique aceptaba a Vanessa como esposa, él respondió con voz firme: «Acepto. Con todo mi corazón acepto». Y cuando fue el turno de Vanessa, ella le sujetó las manos con firmeza y dijo: «Acepto. Hoy, mañana y siempre». Alicia aplaudió tan fuerte que todos rieron. Y Enrique, sintiendo el anillo nuevo en su dedo, la mano de su esposa en la suya, la alegría de Alicia resonando a su alrededor, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió completo. Los años pasaron como hojas al viento. La mansión en las lomas dejó de ser un mausoleo silencioso y se transformó en un hogar ruidoso, caótico, lleno de vida, juguetes esparcidos, dibujos de Alicia pegados por todas partes, el olor constante a comida casera viniendo de la cocina. Alicia creció, pasó de 2 a 3 a 4 años. Empezó la escuela, hizo amigos, trajo aún más caos y alegría a la casa. Enrique iba a recogerla todos los días, con Palomita siempre a su lado, y ella le contaba todo su día en el camino de regreso. Vanessa dejó de trabajar en las otras casas,
Enrique insistió en que ya no necesitaba trabajar, pero ella, terca e independiente, comenzó a estudiar. Volvió a la escuela, terminó la preparatoria, empezó la carrera de pedagogía. Enrique la escuchaba estudiar todas las noches, leyendo en voz alta, y sentía un orgullo inmenso. Y entonces, una mañana de primavera, Vanessa tomó su mano y la puso sobre su vientre a un plano. «Vaya a haber más desorden en la casa», dijo, con la voz cargada de emoción. Enrique se quedó paralizado. «Estoy. Vamos a tener un bebé». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera impedirlo. Lágrimas de alegría, de miedo, de esperanza. Vanessa las secó gentilmente. «Todo va a estar bien», prometió. «Sé que tienes miedo, pero no estás solo esta vez. Estamos juntos». Y lo estaban. Durante todo el embarazo, Enrique estuvo presente. Fue a cada consulta. Escuchó cada latido del corazón. Sintió cada patada. Cuando el miedo amenazaba con consumirlo, cuando los recuerdos del accidente volvían, Vanessa estaba allí, sosteniendo su mano, recordándole que respirara. El parto fue difícil, pero sin complicaciones, y cuando pusieron al bebé en los brazos de Enrique, un niño sano y llorón, sintió que el último trozo de hielo en su corazón se derretía por completo. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Vanessa exhausta, pero feliz. Enrique pensó en el hijo que perdió, en el hijo que nunca llegó a conocer. Pensó en Beatriz y en la vida que no tuvieron, y se dio cuenta de que no había traición en honrar el pasado mientras vivía el presente. «Miguel», dijo. «Quiero llamarlo Miguel». Era el nombre que Beatriz había elegido. Vanessa tomó su mano. «Miguel es perfecto». Alicia, ahora con 7 años, miraba a su hermanito con absoluta reverencia. «Es tan chiquito. ¿Puedo cargarlo?». Enrique la ayudó a acomodarse en la cama junto a Vanessa. Colocó a Miguel cuidadosamente en los brazos de la niña. «Con cuidado. Yo lo voy a cuidar», prometió Alicia solemnemente. «Le voy a enseñar todo lo que sé. Cómo dibujar, cómo jugar con Palomita, cómo hacer reír a papá». Y cumplió su promesa. En los años siguientes, Alicia fue la mejor hermana mayor que Miguel podría haber tenido. Lo protegía, jugaba con él, le enseñaba, peleaba con él, pero lo amaba incondicionalmente. 5 años después de la noche lluviosa en la terminal de autobuses, la casa en Las Lomas era irreconocible. El comedor formal ahora tenía una punta de la mesa cubierta con lápices de colores y papeles. La sala tenía un rincón con un tapete suave y una canasta de juguetes. El jardín tenía un columpio que Enrique había mandado instalar. Todas las noches, a las 7 en punto, la familia cenaba junta. No en la mesa de 16 lugares que habían donado, sino en una mesa redonda que acomodaba perfectamente a las 4 personas. Alicia, ahora con 8 años, leía fragmentos de libros a su padre mientras comían. Miguel, a los 3 años, imitaba todo lo que su hermana hacía, balbuceando palabras y riendo mucho. Vanessa tejía al lado de Enrique, mientras veían a los niños jugar. El nuevo pasatiempo la calmaba, decía, y a Enrique le encantaba el sonido rítmico de las agujas. Una noche, después de que los niños se durmieran, Enrique y Vanessa se quedaron en la terraza, escuchando la ciudad. Él sostenía a Miguel en su regazo, el niño ya dormido, oliendo a champú de bebé y a leche. «Gracias», dijo Enrique de repente. «¿Por qué?» «Por no haberte rendido conmigo, por haber regresado, por haber construido esta vida conmigo». Vanessa apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias a ti, por haber corrido tras de mí, por haber elegido arriesgarte». «¿Crees que Beatriz estaría feliz con todo esto?» «Creo que sí. Creo que le gustaría saber que encontraste la felicidad de nuevo, que no te quedaste atrapado en el pasado. Todavía pienso en ella y en el bebé que perdimos. Lo sé, y está bien. El amor no es una cantidad limitada. Puedes amar a quien perdiste y amar a quien tienes ahora. Una cosa no disminuye la otra». Enrique le besó la coronilla. «¿Cómo te volviste tan sabia?» «Aprendí de una niña de 2 años que una vez le preguntó a un hombre solitario si quería compañía. Rieron juntos, en voz
baja para no despertar a Miguel. Y se quedaron allí, abrazados, escuchando la ciudad, escuchando la vida suceder a su alrededor y dentro de ellos. Enrique pensó en cuántas veces había deseado que el accidente se lo hubiera llevado a él en lugar de a Beatriz. Pensó en cuántos años había desperdiciado solo sobreviviendo, con miedo de vivir. Pensó en cómo casi lo pierde todo por cobardía. Pero no lo perdió, y ahora, sosteniendo a su hijo en brazos, con su esposa a su lado, sabiendo que Alicia dormía segura en su cuarto con Palomita, a los pies de la cama, Enrique finalmente entendía algo fundamental. No había reemplazos. Beatriz nunca sería reemplazada. El hijo que perdió nunca sería olvidado. Pero eso no significaba que no pudiera haber nuevos comienzos, nuevos amores, nueva vida. El dolor de la pérdida nunca se fue por completo. Todavía había noches en las que se despertaba sudando, soñando con el accidente. Todavía había momentos en que sentía la ausencia de Beatriz como un agujero en el pecho. Pero esos dolores ya no definían su existencia. Eran parte de él, pero no eran todo lo que él era. Era esposo, era padre, era amigo, era alguien que había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, sino elegir el amor a pesar del miedo. «Vamos adentro», dijo Vanessa suavemente. «Está refrescando». Entraron juntos, Enrique cargando a Miguel, Vanessa revisando si Alicia estaba bien tapada. Luego se acostaron en la cama, con Miguel entre ellos, y Enrique sintió esa paz que solo venía de saber que estaba exactamente donde debía estar. Antes de dormir, susurró: «Te amo». «Yo también te amo», respondió Vanessa. Y Miguel, medio dormido, murmuró: «Los amo». Enrique sonrió, cerró los ojos, y por primera vez en casi una década, durmió. Sin pesadillas, sin miedo, sin dolor. Durmió en paz, durmió en casa, durmió amado, y en la oscuridad del cuarto, si lo imaginaba mucho, casi podía escuchar la voz de Beatriz susurrando: «Lo lograste. Aprendiste a vivir de nuevo. Estoy orgullosa de ti». Y él lo estaba. Estaba orgulloso de sí mismo, orgulloso de haber tenido el valor, orgulloso de haber elegido el amor. La vida, con todo su desorden e imprevisibilidad, con todas sus alegrías y dolores, valía la pena ser vivida. Y Enrique Valencia estaba finalmente, verdaderamente viviendo. Fin de la historia. Queridos escuchas, esperamos que la historia de Enrique, Vanessa y Alicia haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de superación, amor y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el primer encuentro entre Enrique y Alicia? ¿El reencuentro en la terminal de autobuses? ¿El nacimiento del pequeño Miguel? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor puede curar hasta las heridas más profundas. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones.